Salí del reluciente sedán negro, mis zapatos pesados crujiendo sobre la grava del patio frontal de la mansión Hartman. El aire de la tarde de viernes traía el frío nítido del otoño, con hojas doradas cayendo perezosamente al suelo, como si también intentaran huir de algo sin nombre. Soy Damian Hartman, con 26 años, el hijo mayor de la familia Hartman, recién llegado de una agotadora reunión en la oficina. En mi mano llevaba un viejo maletín de cuero repleto de documentos que había pasado horas perfeccionando, esperando que algún día mi padre por fin se diera cuenta. En el fondo, sabía que solo era un deseo ingenuo. La enorme puerta principal de la mansión se abrió de golpe con un chirrido de bisagras, como una advertencia. Mi padre, Franklin Hartman, de 62 años, presidente de Hartman Global Holdings y dueño de un imperio valuado en miles de millones de dólares, salió como si un golpe de viento lo empujara. Vestía un traje negro perfectamente ajustado, su cabello plateado impecablemente peinado, y en la mano sostenía un sobredelgado color marfil. Sus ojos pasaron sobre mí sin detenerse ni un segundo. Sin un gesto. Sin un saludo. Sin el más mínimo destello de emoción en ese rostro severo. Caminó a mi lado como si yo fuera un fantasma invisible, un obstáculo insignificante en su camino. Me quedé ahí, forzando una sonrisa rígida al mirar mi reflejo en la ventana del coche, intentando aparentar calma. Pero por dentro, la indiferencia habitual de mi padre seguía cortándome como un pequeño cuchillo afilado, clavándose una y otra vez en mi corazón, igual que durante toda mi infancia. Desde niño me había acostumbrado a esto, miradas frías, órdenes cortantes y silencios largos que levantaban muros de piedra. «Tu padre está muy ocupado», solía decir mi madre antes de desaparecer de mi vida. Pero ahora, a mis 26 años, ya no era aquel niño ingenuo. Cada vez que esto ocurría, el dolor no se sentía como un miedo infantil, era una tristeza profunda, silenciosa, mezclada con curiosidad y rabia. ¿Por qué era así? ¿Por qué yo, su propio hijo, siempre era empujado hacia la sombra? Mi padre salió de la casa solo. Sin guardaespaldas, sin chofer, sin nadie acompañándolo. Él mismo abrió la puerta de su misterioso Rolls-Royce Phantom negro, se deslizó en el asiento del conductor y encendió el motor. Este rugió suavemente, como una bestia recién liberada de su jaula. Se marchó atravesando los altos portones de hierro del terreno, como si nadie en el mundo mereciera viajar a su lado. Yo sabía exactamente a dónde iba. Al banco. Un viaje que hacía sin falta desde hacía 14 años. Todos los viernes a las 3 en punto de la tarde. Jamás llegaba un minuto tarde. Podía imaginarlo claramente, conduciendo por las calles atestadas de la ciudad, estacionándose frente al imponente edificio de cristal del Banco Central, entrando como un rey y haciendo algo con ese sobre. Transferencias, retiros, ¿quién sabía? Nadie lo sabía. Y nadie se atrevía a preguntar. En la familia Hartman, ese hábito era territorio prohibido. Ningún empleado ni pariente hablaba de ello. Incluso en la empresa, los viernes por la tarde eran una zona muerta. Nadie programaba reuniones, nadie lo buscaba, nadie lo llamaba. Recuerdo que una vez, cuando yo aún era un interno en Hartman Global Holdings, sugerí accidentalmente una reunión urgente para un viernes por la tarde. La secretaria de mi padre me miró como si hubiera cometido un pecado mortal, su rostro empalideciendo mientras susurraba. «Jamás vuelvas a hacer eso, Damián. Al jefe no le gusta que lo molesten los viernes por la tarde». Años después, cuando tenía 22, apenas graduado de la universidad y aún con la esperanza de obtener el reconocimiento de mi padre, lo vi marcharse como siempre a las 3 de la tarde. La curiosidad me venció y le pregunté al viejo mayordomo, quien había servido a la familia desde la época de mi abuelo. «¿Sabes a dónde va mi padre?» El mayordomo se congeló a mitad del movimiento mientras pulía la plata. Su rostro perdió el color, como si hubiera visto un fantasma. «Ah, al banco», tartamudeó con voz temblorosa. Luego se cayó de golpe, se dio la vuelta y siguió trabajando. Sus manos temblaban tanto que parecían a punto de soltar el pulidor. El aire se volvió más pesado. Ese día comprendí que detrás de las rígidas rutinas de mi padre había algo extraño, un secreto resguardado por frialdad y poder. Durante 14 años, lloviera o nevara, aunque la nieve cubriera el patio frontal como un mar blanco, mi padre nunca faltó a su cita de los viernes con el banco. Recuerdo una vez,
durante una reunión crítica en la empresa, un acuerdo de miles de millones con inversionistas de todo el mundo. El ambiente estaba tan tenso que se podía oír caer un alfiler. El reloj marcó las 2:55 de un viernes. Mi padre se levantó, sacó el delgado sobre de su cajón y anunció con brusquedad: «La reunión se termina aquí». Sin explicación, sin disculpa. Salió, condujo él mismo y dejó a todos boquiabiertos. Yo estaba ahí, sentado al final de la mesa como un asistente sin nombre, avergonzado por él. Pero al mismo tiempo, mi curiosidad ardía aún más. ¿Qué podía ser tan importante como para descartar absolutamente todo? Aquel ritual, el auto negro atravesando los portones y desapareciendo tras los árboles antiguos, era el recordatorio constante de que en esa casa existían verdades intocables. Una mañana gris de fin de semana, con una llovizna ligera golpeando las ventanas y volviendo el ambiente aún más pesado, estaba sentado en la mesa del desayuno mordisqueando una tostada seca cuando mi teléfono vibró. Un número desconocido. Respondí. La voz al otro lado, la secretaria de mi padre, temblaba como si contuviera lágrimas. «Señor Damián, el señor Franklin ha sufrido un derrame cerebral. Los doctores intentan salvarlo, pero se ve muy mal». Me quedé helado. La tostada cayó de mis manos. ¿Un derrame? ¿Mi padre? Ese hombre de voluntad de hierro que controlaba todo, ¿así de repente? Mi pecho se vació, mi garganta se cerró. Por muy frío que siempre hubiera sido, por muy distante, seguía siendo mi padre. El hombre que me había dado la vida, aunque jamás lo hubiera demostrado con amor. Tras unos segundos en shock, me obligué a reaccionar. Tomé un abrigo, agarré las llaves del coche y salí corriendo. Mis llantas chillaron sobre el pavimento mojado mientras conducía hacia el hospital. Pero toda esperanza se quebró en cuanto llegué al pasillo de urgencias. El médico salió, se quitó la mascarilla y bajó la mirada con gravedad. Mi padre no había sobrevivido. Un derrame cerebral masivo. Súbito. Violento. Demasiado tarde para salvarlo. La noticia se esparció como fuego. Prensa, medios, conocidos, todos aparecieron de inmediato. Pero dentro de la mansión Hartman no había luto. Solo un silencio aterrador. Melanie, mi madrastra, tomó el control con rapidez. Organizó un funeral lujoso que parecía más una gala que una despedida. Autos de lujo alineados, montañas de flores, una orquesta tocando piezas fúnebres. Todo bajo su mano de hierro. Melanie Hartman, arrogante, calculadora, con su cabello rubio siempre recogido y vestidos negros ajustados, se colocó al centro junto al ataúd de mi padre con una expresión solemne y fría. Sus ojos afilados parecían proclamar al mundo que ahora ella era la nueva dueña del linaje Hartman. Entré al salón funerario con un traje negro pesado, intentando mantener la compostura. Melanie me lanzó una mirada de arriba abajo y dejó ver abiertamente su desprecio. «Damián, ¿qué haces aquí?», dijo en voz alta, asegurándose de que todos la escucharan. «No eres más que un inútil en esta familia. Tu presencia solo mancha la reputación de Franklin». Sus palabras me atravesaron el pecho. Apreté la mandíbula y guardé silencio. Era el funeral de mi padre, no un lugar para pelear. Pero la rabia me quemaba por dentro. ¿Quién se creía? Entonces apareció Julian, mi hermanastro menor, hijo biológico de Melanie. Consentido, arrogante, siempre presumiendo autos deportivos y fiestas interminables. Se puso a su lado con los brazos cruzados, sonriendo con burla. «¿Qué haces aquí, Damián? Eres un perdedor. No perteneces al funeral de papá. Él nunca te consideró su hijo». Su voz resonó en la sala, atrayendo miradas. Mi sangre hirvió. Apreté los puños. Pero me contuve y me di la vuelta. Sabía que esto era solo el principio. El funeral terminó entre música triste y silencio helado. Me fui con el corazón pesado. Nadie me ofreció un pésame sincero. Una semana después llegó la lectura del testamento, en la oficina de un elegante bufete en el centro de la ciudad. Fui con el corazón latiendo con fuerza, aferrándome a una pequeña esperanza. Tal vez mi padre me había dejado algo. Una nota, unas palabras, cualquier cosa. Pero cuando entré a la sala de conferencias, Melanie y Julian ya estaban allí,
con expresiones triunfantes. Me miraban como si yo fuera un intruso. El abogado, un anciano de cabello plateado y lentes gruesos, abrió el sobre y leyó con voz neutra. Todo el patrimonio, valuado en aproximadamente $1.300 millones, incluyendo las acciones controladoras de Hartman Global Holdings, propiedades en Nueva York y Londres, el superyate Hartman Pride, la colección de autos exóticos y antigüedades, y varias cuentas de inversión, será heredado por la señora Melanie Hartman y el señor Julian Hartman. Hizo una pausa, me observó por encima de los lentes y continuó. El señor Damian Hartman recibirá algunos objetos personales, el reloj de su abuelo y algunos libros de la biblioteca privada. El silencio fue absoluto. Sentí un zumbido en los oídos, como una bofetada invisible. 1.300 millones para ellos. Y yo, el hijo mayor, solo unas cuantas reliquias viejas. Melanie sonrió con superioridad. Franklin te dejó exactamente lo que merecías, Damián. Nunca fuiste digno de esta familia. Julian añadió, con veneno en la voz. Tú nunca perteneciste a los Hartman. Papá lo sabía, por eso te dejó fuera como al rival débil que siempre fuiste. Su risa me perforó el pecho. Dolor, humillación, traición. Mi corazón se desmoronó. Me levanté en silencio y salí mientras la risa de ambos se quedaba flotando detrás de mí. Caminé sin rumbo bajo la lluvia, empapado, sin importar nada. Había perdido a mi padre. Mi herencia. Mi lugar en la familia. Cuando por fin regresé a la mansión esa noche, todo estaba oscuro, y entonces lo vi. Mis pertenencias estaban siendo arrojadas a las escaleras frontales. Maletas abiertas, ropa tirada al suelo mojado, documentos arrugados. El personal de la casa, personas a quienes conocía desde niño, trabajaban con la cabeza baja, temblando. Melanie estaba en lo alto de la escalera, señalándome con desprecio. Vete, Damián. Esta casa ya no tiene lugar para un extraño como tú. Julian, riendo a su lado. Tiren el resto de su basura. Que vea cuál es su verdadero sitio. Mis últimos objetos, libros, fotos viejas, recuerdos, arrojados como desperdicios. Los sirvientes evitaban mi mirada. Todos le temían. Sentí como si toda la mansión me hubiera expulsado públicamente. Bajo la lluvia, con el corazón roto, recogí lo poco que pude y me marché. Terminé alquilando un motel barato en las afueras, un cuarto mugroso con paredes mohosas y olor a cigarro viejo. Por primera vez en mi vida, no tenía un hogar. Me recosté en la cama dura, mirando el techo agrietado, con lágrimas rodando por mi rostro. Había perdido a mi padre. Mi herencia. Mi casa. Todo en cuestión de días. Un infierno del que no podía despertar. 3 días después, intenté regresar a trabajar a Hartman Global Holdings, fingiendo que nada había pasado. Pero apenas entré a la oficina, las miradas cambiaron. Ya no había saludos, sino desconfianza. La secretaria me llamó a una sala pequeña y me entregó una carta de despido. Sin motivo. Solo usted me entiende, señor Damián. Lo entendí perfectamente. Melanie y Julian tenían el control y querían borrarme del mapa. Mientras vaciaba mi escritorio, escuché murmullos. Dicen que lo echaron de la casa. Con una familia así de poderosa, nadie puede defenderlo. Salí llevando una caja de cartón con unas cuantas cosas, algunos archivos, un portarretratos viejo y los restos de mi dignidad. Cada paso por ese pasillo se sintió como si estuviera borrando 10 años de mi vida. Afuera, en el viento frío, me quedé quieto. Había perdido a mi familia, mi hogar, mi carrera y mi identidad. De vuelta en el motel, colapsé en la cama. La luz amarilla y tenue hacía que el lugar pareciera aún más triste. Los recuerdos regresaron golpeando fuerte, como si quisieran decirme que nada de esto era realmente sorpresa. Recordé claramente aquel año cuando tenía 12. Era una tarde sofocante de verano. Mi padre me llamó a su despacho, una de las pocas veces que lo hacía. Tu madre desapareció en un accidente de montañismo, dijo con voz plana. Sin emoción. Como si leyera un informe. Sin lágrimas. Sin consuelo. Sin búsqueda a gran escala. Sin funeral. Solo un anuncio breve,
Tu madre está muerta. Y ahí terminó todo. Esa noche lloré hasta quedarme dormido, abrazando el peluche que ella me había dado. Ella era la única luz en esa casa fría. La que me abrazaba, la que me contaba cuentos, la que susurraba que yo era su orgullo. Y ahora ella se había ido. Mi mundo se volvió oscuro. 6 meses después, cuando todavía no lograba asimilar el dolor, mi padre se casó apresuradamente con Melanie. Ella entró en la casa como una tormenta, sonrisa falsa, ojos calculadores. La casa, que ya era fría, se volvió sofocante. Melanie cambió todo. Las cosas de mi madre desaparecieron. El dormitorio fue redecorado con muebles nuevos y ostentosos. Y mi padre comenzó a llamarla mi amada esposa. Lo observé todo desde el pasillo, con el corazón hecho pedazos. ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué no me dejó tiempo para llorarla? Después de casarse con Melanie, mi padre me trató como un estorbo. Se volvió aún más distante, evitaba hablarme, y me miraba con ojos que hacían que un niño de 12 años se sintiera invisible en su propio hogar. Antes, aunque frío, al menos me preguntaba ocasionalmente por la escuela. Ahora, apenas me dedicaba un gesto antes de entregarle su atención completa a Melanie. Recuerdo entrar corriendo a su despacho una vez, sosteniendo un dibujo de mi madre. «Papá, ¿volverá mamá?» Él me miró con ojos helados. «No vuelvas a mencionarla. Tu madre está muerta». Y eso fue todo. Aprendí a hacerme pequeño. A convertirme en un fantasma entre los pasillos. Melanie era peor. Entró como la nueva señora de la casa y me trató como un obstáculo. Me despreciaba abiertamente. «Damián, ¿por qué eres tan flojo? Julian es mucho mejor que tú. Eres un estorbo. Tu habitación es un desastre. No pareces un joven aristócrata». Intenté limpiar, estudiar, esforzarme. Pero nunca era suficiente. Era como una serpiente venenosa, goteando veneno poco a poco en mi vida. Y luego estaba Julian, el hijo de Melanie, 2 años menor. Consentido, arrogante, una réplica pequeña de su madre. Rompía mis juguetes, destrozó un auto de colección que mi madre me había regalado, y luego lloraba ante mi padre acusándome a mí. Mi padre siempre lo defendía. «Damián, eres mayor. Déjale eso a tu hermano». Julian escondía mis libros antes de los exámenes y sonreía cuando yo sacaba malas notas. Cada comida familiar era una tortura. Yo, sentado al extremo de la mesa, mirando cómo mi padre reía y conversaba con Melanie y Julian. Como si ellos fueran su verdadera familia. Y yo permanecía allí, invisible. Ya adulto, intenté demostrarme a mí mismo ingresando en Hartman Global Holdings. Pensé que si trabajaba duro, mi padre finalmente me reconocería como parte de la familia. Comencé desde abajo, con la esperanza de escalar posiciones. Fui asistente en departamentos menores, fotocopiando documentos, haciendo café, llevando recados. Era un peón en el tablero de ajedrez, constantemente cambiado de un puesto a otro, de manera que nunca pudiera consolidar logros estables. A pesar de mis calificaciones, de mi título universitario de élite, de mis ideas creativas, cada propuesta que presentaba era bloqueada por Melanie. Como vicepresidenta, ella tenía el poder real. Mi padre no leía nada. Solo firmaba lo que ella y Julian recomendaban. Una vez propuse una nueva estrategia de expansión de mercado que mis colegas elogiaron. Melanie se burló, demasiado inmaduro. «No tienes experiencia, Damián. Deja que Julian se encargue». Y así, Julian tomó la idea, se atribuyó el mérito y fue ascendido. Durante años, trabajé en silencio como un empleado redundante, contribuyendo sin reconocimiento, tratado como un extraño en la misma empresa que llevaba el nombre de mi familia. Me quedaba despierto toda la noche terminando informes solo para ver el nombre de Julian en ellos. Lo soporté, creyendo que algún día mi padre lo notaría, pero nunca lo hizo. Los amargos recuerdos me arrastraban al presente. Me incorporé en la habitación del motel, limpiándome las lágrimas. Me di cuenta de que no podía derrumbarme solo porque me habían expulsado de la familia. Tenía que seguir viviendo, como fuera. En los días siguientes, recorrí la ciudad en busca de trabajo.
Llamé a las puertas de empresas grandes y pequeñas con mi currículum. Pero todos me rechazaban en cuanto sabían que me habían despedido de Hartman Global Holdings. Los rumores se difundieron rápido. El hijo mayor había sido expulsado de la casa. Debe tener algo mal. Cada puerta se cerraba en mi cara como si estuviera maldito por mi propia familia. Negándome a rendirme, acepté trabajos manuales, cargando camiones en almacenes, ayudando en cocinas de comida rápida, lavando autos en talleres, turnos nocturnos en tiendas de conveniencia. Mis manos se ampollaban, mi espalda dolía, pero apreté los dientes y seguí adelante. Cada noche regresaba exhausto, comía fideos instantáneos y reflexionaba. No importaba cuán cansado estuviera, una pregunta ardía en mi interior. ¿Por qué había sido mi padre tan frío conmigo todos esos años? ¿Qué había hecho que toda la familia se volviera contra mí desde niño? ¿Ese secreto de los viernes podría estar relacionado con mi madre? Un día, después de un turno extenuante, decidí regresar a la mansión Hartman para recuperar los últimos recuerdos de mi madre que no podía dejar atrás, el collar que siempre llevaba y el cuaderno en el que escribía. Conduje mi viejo auto destartalado hasta la puerta, con el corazón latiendo con fuerza, temeroso de toparme con Melanie. Pero al llegar, me sorprendió ver a un mensajero allí, confundido porque nadie respondía dentro. Sostenía un sobre y miraba alrededor nervioso. Me acerqué y pregunté, «¿Qué pasa, señor?». El mensajero revisó el papel en su mano y dijo, «Necesito entregar una carta al señor Franklin Hartman». He tocado la puerta, pero nadie responde. Me congelé ante el nombre. Habían pasado semanas desde la muerte de mi padre, y aún así alguien le enviaba correspondencia. Le dije al mensajero que podía ayudar, aunque con sospecha, y tomé el sobre ante su desconcierto. Una vez se fue, abrí la carta bajo la sombra de un árbol viejo junto a la puerta. Mis manos temblaban al rasgarla. Dentro había palabras tan pesadas como piedra. Señor Franklin ha dejado de transferir el dinero durante varias semanas, a diferencia de todos los viernes anteriores. Si no lo envía de inmediato, expondré toda la verdad. La firma estaba borrosa, pero la amenaza era clara. Un escalofrío recorrió mi espalda. Las piezas encajaron de repente. Mi padre yendo al banco cada viernes durante 14 años, y claramente para enviar dinero a esta persona. 14 años. Exactamente. Desde la desaparición de mi madre, ¿por qué un poderoso millonario como Franklin Hartman enviaría dinero en secreto durante tanto tiempo? ¿Qué ocultaba? ¿Y cuál era la verdad que esta persona amenazaba con revelar? Apreté la carta, el corazón lleno de confusión e inquietud. De regreso en el motel, cerré la puerta de un golpe y me desplomé en la desvencijada silla de madera. La tenue luz amarilla de la bombilla colgante proyectaba sombras desiguales sobre la mesa. Extendí la carta, alisando los pliegues, y la leí una y otra vez. Ha violado el acuerdo. No hay pagos en el horario establecido. Expondré todo. Cada frase revelaba una capa más de un oscuro secreto que nadie había tocado jamás. Observé el sobre detenidamente bajo la luz. El matasellos era débil, pero lo reconocí de inmediato. Un pequeño pueblo montañoso en el oeste llamado Eldry, un lugar remoto del que solo había oído mencionar en reportes meteorológicos. El código postal apuntaba a una región escasamente poblada, en medio del bosque, donde los autos rara vez pasaban y la vida parecía olvidada por el tiempo. Sin dirección de retorno clara, solo un apartado postal. Le di vuelta al sobre buscando alguna pista. No había nada más, pero era suficiente. Esto no era un asunto trivial. ¿Por qué mi padre enviaba dinero cada semana a esta persona? El remitente claramente no sabía que él había muerto. La carta llegó semanas después del funeral, lo que significaba que no se habían visto en mucho tiempo. Su único contacto era el dinero entregado en sobres como este. ¿Y por qué se atrevía este hombre a chantajearlo? ¿Qué secreto tenía para que alguien como Franklin Hartman inclinara la cabeza? Estuve horas allí, con la mente en caos. Los recuerdos de mi madre volvieron. Su desaparición exactamente 14 años atrás, ¿estaba relacionada? Un miedo vago se extendió dentro de mí, como si estuviera tocando una bomba en vivo. No podía dormir. No podía comer. A la mañana siguiente tomé una decisión. No podía descubrir la verdad solo.
Necesitaba ayuda. La única persona en la que pude pensar fue Silas Byron, un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba como investigador privado. Silas era discreto, pragmático y seguía pistas como un sabueso. Habíamos compartido clases. Siempre fue el callado, afilado, resolviendo problemas con lógica fría. Lo llamé, con la voz temblorosa: Silas, necesito verte. Hay algo importante en lo que necesito tu ayuda. Nos encontramos en un pequeño café a las afueras, donde nadie me reconocería. Le entregué la carta y le conté todo: la rutina de mi padre, el testamento, mis sospechas. Silas la leyó, levantó una ceja y asintió: «Esto no es broma. Te ayudaré. No te preocupes». Tomó la carta y se fue de inmediato, sin preguntas innecesarias. Su estilo: actuar primero, hablar después. Solo un día después, me llamó de vuelta. Su voz era calmada pero cautelosa. Fui a Eldridge, el pueblo del matasellos. Fui a la oficina postal, fingí ser inspector de seguridad y pedí ver las imágenes de la cámara del día que se envió. La cámara mostraba claramente a un hombre envejecido, alrededor de 50 años, con gorra con capucha que ocultaba su rostro. La forma en que se movía, algo no estaba bien. Hizo una pausa y bajó la voz. Conducía una vieja camioneta cubierta de barro, como si acabara de salir del bosque profundo. La matrícula estaba sucia, pero tomé una foto. Ese era el hombre que envió la carta. Definitivamente no era del ámbito urbano. Silas me envió las fotos de la cámara por mensaje. Amplié la imagen. Un rostro arrugado, ojos hundidos, la mirada de alguien que ha vivido al margen de la ley. 3 días después, Silas terminó de rastrear la ruta de la camioneta. Me llamó a su desordenada oficina en las afueras, paredes cubiertas de mapas, vieja computadora zumbando ruidosamente. Señalando la pantalla, dijo: «Rastree la placa por las cámaras del pueblo. La camioneta va hacia el oeste, evitando deliberadamente las carreteras principales». Continuó: «Seguí la ruta yo mismo. Me tomó medio día, pero encontré una cabaña de madera profunda en el bosque. Es la única con señales de vida: humo en la chimenea, huellas aisladas del pueblo. El camino coincide perfectamente. No hay carretera pavimentada, solo un sendero de tierra estrecho». Miré el mapa extendido sobre la mesa, el pecho me oprimía. Ese bosque era vasto y ominoso. Los reportes de noticias mencionaban desapariciones sin resolver allí durante años. Sin perder tiempo, conduje hacia la región occidental del bosque. La autopista se convirtió gradualmente en caminos de tierra accidentados. Los árboles se cerraban más a ambos lados. Conduje despacio, corazón latiendo, sudor en la frente pese al frío. A pocos cientos de metros de la cabaña, siguiendo las indicaciones de Silas, me detuve, escondí el auto tras unos arbustos y cubrí las llantas con ramas secas para evitar ser detectado. Apagué el motor y escuché, solo el viento silbando entre las hojas y el canto lejano de aves. El aire profundo del bosque parecía pesado, como si me estuviera observando. Avancé con cautela por el estrecho sendero a pie, cada paso crujía sobre hojas secas. Mi corazón latía con fuerza en cada zancada, la respiración rápida. La densa cubierta bloqueaba la luz del sol. El espacio se sentía frío y asfixiante. Ramitas me arañaban la cara, espinas rasgaban mis mangas, pero no me detuve. A medida que me acercaba, la cabaña de madera apareció débilmente entre la penumbra. Una choza deteriorada, ventanas rotas, humo delgado saliendo de la chimenea. Contuve la respiración, agazapado tras arbustos, observando. No me atreví a entrar de inmediato. Me escondí detrás de un gran árbol, su corteza rugosa me protegía, y miré durante horas. El tiempo se arrastraba como tortura. El bosque se oscurecía, sombras extendiéndose como tinta derramada. Entonces, movimiento. La puerta se abrió, y un hombre salió, la misma figura envejecida con capucha de la cámara postal. Subió a la camioneta, encendió el motor y se dirigió hacia el pueblo. El sonido se desvaneció, dejando solo un silencio absoluto. Una vez que la camioneta desapareció por completo, me acerqué sigilosamente a la cabaña. El corazón me latía como tambores de guerra, manos y pies helados. Me paré junto a la puerta trasera,
oreja pegada a la madera podrida, escuchando. De repente, sonidos extraños, el choque de metal, el arrastre pesado de cadenas y gemidos apagados, dolorosos, desde el interior. Sonidos de alguien que sufría, suplicando. Todo mi cuerpo se tensó, el sudor brotó. ¿Qué era eso? ¿Quién estaba allí? Me moví lentamente hacia una pequeña ventana, pisando ligero como un gato. A través de las rendijas, miré adentro. La habitación estaba completamente oscura, excepto por un débil parpadeo de lámpara de aceite. Y entonces lo vi. Una persona encadenada con gruesos eslabones de hierro, muñecas y tobillos sujetos a la pared, cabello largo y enmarañado cubriendo la mayor parte de su rostro, cuerpo demacrado, ropa desgarrada. La oscuridad dificultaba distinguir si era un hombre o una mujer, pero esos gemidos, el sonido de alguien que había soportado demasiado. Me quedé paralizado, la respiración atrapada en la garganta. Un prisionero retenido. El impulso de irrumpir y salvarlo surgió y murió igual de rápido. Estaba solo, desarmado, sin herramientas para romper esas enormes cadenas. Si entraba y el hombre regresaba, las consecuencias eran inimaginables. Podía morir y este secreto permanecería enterrado para siempre. Apreté los dientes, manos temblorosas, saqué el teléfono, lo puse en silencio y tomé varias fotos. La habitación moho, la figura encadenada acurrucada, cada detalle como evidencia, cadenas oxidadas, piso sucio, esa silueta sombría. Tan pronto como guardé la última foto, me alejé de la cabaña y me fundí de nuevo con el bosque antes de que el hombre regresara. Corrí hasta el auto, encendí el motor y aceleré, mente al límite. Esa imagen me perseguía, la persona encadenada, los débiles gemidos. Esto no era un simple chantaje. Era un crimen, y mi padre estaba involucrado. Una cosa era cierta, lo que acababa de ver no era solo el secreto de mi padre. Era la puerta a la verdad más aterradora de la familia Hartman. Tenía que volver. Tenía que salvar a esa persona. Pero primero, necesitaba un plan. El bosque detrás de mí parecía susurrar, la verdad espera, y devorará todo. Conduje de regreso al motel tarde en la noche, mente girando como atrapada en un torbellino. Me recosté en la cama, ojos abiertos, apenas podía dormir. La imagen de la persona encadenada me hizo comprender que no podía dejar pasar ni un día más. Cada segundo que pasaba era otro segundo de sufrimiento para ella. Si mi padre había estado enviando dinero para ocultar esto, ¿era cómplice o estaba siendo obligado? No, mi padre no era de los que se dejaban obligar. Controlaba todo. Entonces, ¿qué había hecho? A la mañana siguiente, con un débil sol atravesando nubes grises, me levanté temprano, ojos rodeados de círculos oscuros por la falta de sueño. Llamé de inmediato a Silus, mi voz temblando: «Silus, necesitamos vernos». Vi algo horrible en esa cabaña. Nos reunimos en el mismo café silencioso en las afueras donde le conté sobre la carta. Ya estaba allí, sentado en un rincón sombrío con un café negro, rostro serio como siempre. Me senté, deslicé mi teléfono sobre la mesa y abrí las fotos de la noche anterior. Susurré: «Silus, esta es la persona encadenada dentro de la cabaña». Silus examinó las fotos, levantó una ceja y se recostó. «Damián, ¿estás seguro? Esto es un crimen grave. Deberíamos llamar a la policía ahora mismo». Asentí, corazón latiendo con fuerza. Eso pensé yo también. Tenemos fotos, la carta, la ubicación. La policía lo manejará. Pero Silus negó con la cabeza, voz baja: «Espera. La evidencia que tenemos aún no es sólida. Las fotos son borrosas, el rostro no se ve, y la carta es solo una amenaza de chantaje. La policía dudará, abrirá investigación formal, enviará gente a verificar. Eso podría tardar días, incluso semanas. Y si actuamos demasiado pronto, el hombre podría escapar o, peor, matar a la víctima para silenciarla para siempre». Sus palabras me golpearon como agua helada. Apreté la taza de café, impotente. «Entonces, ¿qué hacemos? No podemos dejarla ahí». Silus me miró con ojos afilados. «Lo sé, pero si reportamos ahora, perdemos nuestra oportunidad. Al final, llegamos a una única conclusión posible: debemos irrumpir nosotros mismos y obtener pruebas definitivas».
Necesitamos evidencia sólida. Rescatamos a la víctima, tomamos fotos claras, grabamos audios si podemos. Luego llamamos a la policía cuando todo esté seguro. Tragué saliva, miedo mezclado con determinación. Esto era peligroso. Podía costarnos la vida. Pero la imagen de la persona encadenada no me dejaba retroceder. Salimos del café y comenzamos a planear. Durante 3 días consecutivos, turnándonos para vigilar la cabaña desde la distancia. Me escondí en arbustos a unos 500 metros usando los binoculares que me dio Silus, anotando la rutina del hombre. Por la mañana salía a buscar leña. Al mediodía permanecía dentro. Por la tarde conducía al pueblo por provisiones, generalmente ausente 3 horas. Silus tomaba los turnos nocturnos y reportaba: duerme temprano, pero las puertas tienen doble cerradura. Esos días fueron de nervios extremos. Yacía en el bosque, mosquitos picándome, llovizna filtrándose entre las hojas, sin atreverme a moverme. Cada vez que el hombre salía, mi corazón se contraía. Se veía duro, caminaba pesado, acostumbrado al aislamiento. Me preguntaba, ¿quién es? ¿Por qué mi padre le pagaba? Pasaron 3 días lentos, pero teníamos su rutina perfectamente. Miércoles por la tarde, salió a las 2 y regresó alrededor de las 5. Ese miércoles, bajo un cielo cargado de nubes oscuras, actuamos. Tan pronto como su camioneta se alejó y desapareció, supimos que teníamos exactamente 3 horas. Mi corazón golpeaba como tambores, sudor empapando mi chaqueta negra. Nos acercamos a la cabaña por la parte trasera, pisando hojas secas con cuidado. Silus abrió la puerta trasera con herramientas profesionales. Me senté a su lado, agarrando su mano con fuerza, intentando sacarla de aquella pesadilla. El doctor explicó: trauma psicológico. Necesitará tiempo para recuperarse. Asentí, pero una inquietud me carcomía. Esos fragmentos eran retazos de la horrible cabaña en la que había irrumpido. ¿Cuánto tiempo había vivido allí? ¿Y por qué? Esperé pacientemente, llevando flores frescas a su habitación cada día, con la esperanza de que el aroma despertara algo en ella. Pero el miedo seguía presente. ¿Y si nunca recordaba todo? Me perdería en la oscuridad para siempre. Una mañana decidí intentar algo arriesgado. Traje una vieja foto familiar de cuando tenía 10 años, de pie entre mis padres en el jardín de la mansión, todos sonriendo. La imagen estaba descolorida, los bordes amarillentos, pero era el recuerdo más hermoso que me quedaba. Se la mostré con voz suave. «Mamá, mira. Esta era nuestra familia en aquel entonces». La tomó, con la mirada nublada, y de repente gritó como si la apuñalaran, lanzó la foto, se sujetó la cabeza y se retorció en la cama de dolor. Sus gritos resonaron por el pasillo. Las enfermeras entraron corriendo y la sedaron. Me quedé paralizado, temblando mientras recogía la foto. «Lo siento, mamá. No quería hacerlo», susurré, con lágrimas cayendo. Esa foto había despertado algo horrible dentro de ella. Me culpé, pero una chispa de esperanza parpadeó. Estaba recordando, aunque doliera. En los días siguientes se estabilizó, pero ya no me atrevía a hacer preguntas. Me limitaba a sentarme a su lado, contándole historias triviales de mi vida, los trabajos de fuerza, la diminuta habitación del motel, intentando hacerla sonreír. Ella escuchaba, a veces asentía débilmente, aunque sus ojos seguían distantes. Una tarde tranquila, con la luz dorada del sol entrando por la ventana del hospital, mi madre, con los ojos más abiertos de lo habitual, tomó mi mano con fuerza, apretando tanto que dolía. Su mirada pasó de nublada a clara, llena de lágrimas. «Dios mío. Mi hijo. Oh, Dios, mi hijo», susurró, con voz temblorosa pero firme. Mi corazón latía a 1000 y las lágrimas brotaron. «Mamá, ¿me reconoces?», asintió, lágrimas rodando por sus pómulos demacrados. Tú me salvaste. Ahora recuerdo todo. Gracias a Dios que te llevó hasta mí». Apretó mi mano con fuerza, con la voz quebrada. «Estoy tan feliz, Damián. Has crecido, eres maduro, fuerte. Pensé que nunca te volvería a ver». Me incliné y la abracé suavemente, temiendo hacerle daño. La mezcla del olor del hospital y el aroma familiar de su piel de mi infancia me hizo sollozar. «Mamá,
Estoy aquí. Nunca más te dejaré. Nos abrazamos largo tiempo, llantos mezclados con risas. Era el momento que había esperado durante 14 años. Mi madre había vuelto de verdad. Luego comenzó a hablar lentamente, con firmeza, como si rasgara el pasado. Ese año, cuando tenías 12, descubrí que tu padre, Franklin, tenía un affair con Melanie. Era su secretaria, joven y ambiciosa. Lo confronté y exigí el divorcio inmediato. No solo eso, le dije que retiraría los $200 millones que había invertido en Hartman Global Holdings. Dinero que había heredado de mi familia. Era el capital que había impulsado el crecimiento de la compañía. Se detuvo, respirando con dificultad, con la mirada distante. Asentí, con el corazón encogido. 200 millones. Esa era la base del imperio Hartman. Mi padre siempre se había jactado de ello, pero resultó ser dinero de mi madre. Franklin entró en pánico. Continuó, con la voz temblorosa. Tenía miedo de perder esa fortuna, miedo de que la empresa colapsara. Me pidió perdón, me suplicó que lo perdonara y sugirió un viaje a las montañas para salvar nuestro matrimonio. Le creí, pensé que podía salvar nuestra familia por tu bien. Fuimos a las montañas del oeste, a esos acantilados imponentes. Se detuvo de nuevo, con lágrimas cayendo. Apreté su mano. Sigue, mamá. Puedo soportarlo. De pie al borde del acantilado, con el viento rugiendo en mis oídos. Franklin me empujó. Caí, golpeé las rocas y luego me sumergí en el lago helado abajo. Perdí el conocimiento pensando que estaba muerta. Me congelé, la sangre helándose. Intento de asesinato de mi padre. Imaginé la escena. El borde precario, el viento rugiendo, las manos de mi padre empujando con fuerza. ¿De verdad hizo eso, mamá? Susurré, con la voz quebrada. Asintió, los ojos llenos de dolor. Sí, pero no morí. Un hombre que vivía aislado en el bosque, más tarde supe que se llamaba Gideon, me sacó del agua y me salvó. Me vendó las heridas y me dio agua. Cuando desperté en esa cabaña oscura y húmeda, estaba aterrada y le supliqué que me ayudara. Bájame de la montaña, llama a la policía, dile a mi hijo que estoy viva. Se detuvo de nuevo, jadeando como si el recuerdo la agotara. Yo acariciaba su mano, mis propias lágrimas cayendo sobre ella. Pero estabas encadenada. ¿Qué pasó después? Continuó. Sus ojos cambiaron instantáneamente de lástima a codicia. Había escuchado en la radio que yo había desaparecido y sabía que era la rica esposa de la familia Hartman. Mientras yo estaba inconsciente, bajó sigilosamente la montaña y se reunió con Franklin. Tu padre le ofreció $5,000 a la semana con una condición: mantenerme encerrada de por vida, que nunca volviera a aparecer, que no hablara con nadie, que no escapara. Sus palabras me golpearon como un rayo. Mi padre no solo había intentado matarla, pagó a Gideon para encarcelarla durante 14 años. $5,000 cada viernes. Esa era la razón de su ritual secreto. Apreté su mano, con la sangre hirviendo en mi cabeza. ¿Papá lo hizo para ocultarlo todo, para quedarse con el dinero? Asintió débilmente. Desde ese día, estuve encadenada en la cabaña, viviendo en la oscuridad, con hambre y frío. Solo me daban sobras de Gideon. Perdí toda noción del tiempo y la realidad. Días y noches se confundían, los recuerdos se desvanecían. Llamaba tu nombre cada noche, esperando que algún día llegaras, pero 14 años. Pensé que moriría lentamente allí. Sus lágrimas cayeron calientes sobre mi mano, quemando de dolor. La abracé más fuerte. Madre e hijo nos aferramos, sollozando, felices de estar reunidos después de tanto tiempo, pero devastados por la cruel verdad recién revelada. Lloré como un niño, los hombros temblando. Mamá, lo siento. No sabía. Pensé que estabas muerta. Ella acarició mi cabello. No es tu culpa, ¿tu padre? Él eligió el dinero por encima de todo. Nos abrazamos largo tiempo, los llantos mezclados con el pitido de las máquinas. En ese momento, dolor y alegría se entrelazaban como una tormenta arrasando todo. Pero cuando me calmé, entendí que no era solo un affair o un matrimonio roto.
Era intento de asesinato, encarcelamiento prolongado, chantaje, una cadena de crímenes de 14 años con mi padre en el centro. ¿Sabían Melanie y Julian? ¿Fueron cómplices de los crímenes de mi padre? Limpié mis lágrimas y miré a mi madre. Lo descubriré todo, mamá. Lo sacaré a la luz. Asintió, con ojos llenos de confianza. Eres fuerte, Damián, pero ten cuidado. Son peligrosos. Asentí, con el corazón lleno de determinación. El secreto de la familia Hartman ya no era solo oscuridad. Era infierno y lo sacaría a la luz, cueste lo que cueste. A la mañana siguiente llamé a Silas con voz urgente. Silas, tenemos que reunirnos. Esto es enorme. Nos encontramos en nuestro café habitual, escondidos en un rincón donde nadie nos notaría. Le conté todo lo que mi madre había revelado. El affair, la demanda de divorcio, el intento de empujarla del acantilado, el trato con Gideon. Silas escuchó sin cambiar de expresión, pero sus ojos se oscurecieron. Damián, esto es un crimen grave. Necesitamos pruebas sólidas para derribarlos. Asentí, apretando mi taza de café. Lo sé, pero sospecho que Melanie y Julian están involucrados. No pueden ser inocentes. Síguelos en secreto, Silas. Averigua si tuvieron algo que ver con el intento de asesinato de mi madre hace años. Silas asintió. Sin preguntas extras. Entendido. Lo haré. Pero mantén esto en secreto y no hagas nada precipitado. Se fue, y me quedé allí con el corazón lleno de inquietud. Seguir a personas poderosas como Melanie y Julian no era fácil. Tenían guardaespaldas y dinero para cubrir sus huellas. Pero Silas era un profesional. Confiaba en él. Los días de espera se hicieron tortura. Durante el día, al lado de mi madre en el hospital, sonriendo para tranquilizarla. Por la noche, atormentado por la conspiración. Imaginaba a Gideon dentro de la mansión, sentado con Melanie y Julian, planeando cómo mantener todo oculto. ¿Se reían triunfantes? ¿Hablaban de mí como el hijo sobrante, no deseado? El dolor y la furia se mezclaban hasta que apenas podía comer, sobreviviendo solo con café negro para mantenerme alerta. Mi madre notó el cambio. ¿Qué te pasa? Pareces agotado. Forcé una sonrisa. Estoy bien, mamá. Solo preocupado por ti. Ella acarició mi mano. No hagas nada imprudente, Damián. No quiero perderte. Sus palabras eran una advertencia, pero no podía detenerme. La verdad debía salir. Un día, Silas llamó urgentemente. Damián, ven a mi oficina. Tienes que escuchar esto. Corrí, el corazón latiendo con fuerza. Abrió su laptop y reprodujo un archivo de audio. Yo había seguido a Julian. Se reunió en secreto con un grupo de mafiosos en un estacionamiento vacío a las afueras. Yo me escondí cerca y grabé con equipo de largo alcance. Escucha. La grabación era clara. La voz arrogante de Julian. Les pago para que se encarguen de Eloine en el hospital. Sigue viva, allí acostada. Y deshazte también de Gideon. Sabe demasiado. Limpien cada cabo suelto antes de que todo explote. Risas ásperas de los mafiosos. Tranquilo, joven amo. Con este dinero, lo dejaremos impecable. Escuché, temblando de rabia. La sangre me subía a la cabeza, los puños blancos. Julian, el hermanastro que una vez traté de tolerar, contrataba asesinos para matar a mi madre y a Gideon para silenciarlo. Un paso más lento y ella habría desaparecido. Me levanté, listo para irrumpir en la mansión Hartman, pero Silas me detuvo. Cálmate. Ahora tenemos pruebas, pero actuar ahora es muerte segura. Jadeé, lágrimas de furia recorriendo mi rostro. Quieren matarla otra vez. Silas asintió. Lo sé, pero debemos ser inteligentes. Primero, encuentra a Gideon antes de que la gente de Julian lo haga. Está escondido en un edificio abandonado a las afueras. Lo rastreé después de que salió de la mansión. Esa noche, bajo la lluvia torrencial, nos dirigimos a la zona industrial en ruinas. Muros de concreto agrietado, maleza creciendo salvaje. La lluvia golpeaba el techo del coche, enmascarando nuestros sonidos. Silas señaló, está en ese edificio, segundo piso.
Nos acercamos con cuidado, evitando los faroles parpadeantes. La puerta de entrada estaba podrida. Empujamos suavemente y entramos al oscuro espacio lleno de moho y basura. Subimos las escaleras, nuestros pasos resonando. Gideon estaba allí, sentado junto a un pequeño fuego, su rostro curtido iluminado por las débiles llamas. Al principio reaccionó violentamente, saltando y agarrando una barra de hierro oxidada. ¿Quién diablos son? Fuera. No sé nada. Su voz estaba llena de miedo. Avancé con las manos levantadas. Soy Damián Hartman, hijo de Eloin. Sé todo. Mantuvieron a tu madre prisionera 14 años por el dinero de mi padre. Gideon palideció, la barra cayó al suelo. Tú la salvaste. Yo no quería, pero el dinero. Me maldijo y nos dijo que nos fuéramos, pero Silas bloqueó la puerta. Espera. Escúchanos. Hablé con franqueza. Melanie y Julian han contratado hombres para matarte. Saben que fuiste a la mansión exigiendo dinero y ahora quieren que desaparezcas para mantenerte callado. Le puse la grabación de Julian. Gideon la escuchó, pálido, y luego se desplomó en el suelo. Quieren matarme después de todos estos años. Asentí. Exacto. Pero si vas a la policía y testificas sobre el trato con Franklin, como mantuviste a mi madre cautiva, estarás protegido. Tendrás la oportunidad de vivir como una persona normal otra vez, no escondiéndote como una rata. Gideon dudó largo tiempo, los ojos inquietos, dividido entre el miedo y la voluntad de sobrevivir. Paseaba por la habitación murmurando maldiciones, manos temblorosas, encendiendo un cigarrillo. La lluvia afuera aumentaba, golpeando como advertencia urgente. Finalmente, se detuvo, apretó los dientes y dijo: «Está bien, participo. Testificaré todo. El trato con Franklin, como la mantuve, todo, pero con una condición: protección absoluta. No quiero morir por esos perros». Asentí, alivio mezclado con tensión. Trato hecho. Te llevaremos a la policía esta noche. Salimos del edificio abandonado bajo la lluvia torrencial. Gideon se acurrucó en el asiento trasero como un fantasma, silencioso y temblando. La lluvia golpeaba el techo del coche, enmascarando su respiración entrecortada. Silas conducía, ojos fijos en la carretera, mientras yo a su lado, con la mente dando vueltas por lo que estaba a punto de suceder. Gideon, el hombre que había encarcelado a mi madre durante 14 años, era ahora la clave para derribar todo. Pero también era una criatura patética y aterrorizada, temblando ante la idea de la muerte. Lo miré por el retrovisor, su rostro arrugado, ojos profundos llenos de miedo. «Estarás bien», dije, intentando sonar tranquilo. «La policía te protegerá». Asintió, pero no dijo nada, solo fumaba compulsivamente, llenando el coche con humo. Aquella noche se alargó sin fin. Las calles suburbanas mojadas parpadeaban bajo farolas rotas, como si nos condujeran a una guerra sin escape. Llegamos a la comisaría local a medianoche, un edificio gris de concreto bajo la lluvia. Silas conocía a un oficial de confianza de casos anteriores, así que nos hicieron pasar por una puerta lateral, lejos de ojos curiosos. La comisaría olía a café rancio y papeles húmedos. En la sala de interrogatorios, Gideon estaba sentado bajo luces fluorescentes intensas, las muñecas esposadas ligeramente a la mesa. El oficial que interrogaba, un hombre de mediana edad con voz profunda y serena, inició la grabación. «Señor Gideon, cuéntenos todo desde el principio. ¿Por qué mantuvo cautiva a Eloin Hartman?» Gideon respiró hondo. Su voz grave resonaba entrecortada a través del altavoz del pasillo. Después de sacarla del lago, al principio me ocupé de ella. Estaba gravemente herida, inconsciente. La vendé, le di comida. Pero luego escuché la radio. Noticias sobre la desaparición de Eloin Hartman. Supe que era rica, casada con un multimillonario. La codicia me dominó. Me escabullí montaña abajo y me encontré con Franklin Hartman. Me quedé afuera, con los puños apretados, escuchando cada palabra escalofriante de la confesión de Gideon. Y Franklin, mi padre, era nombrado como un criminal común. Gideon continuó, su voz temblando pero con precisión. Entró en pánico cuando me vio. Le dije que había salvado a su esposa,
pero que podía mantenerlo en secreto. Franklin ofreció $5,000 a la semana a cambio de mantener a Eloine encerrada para siempre y no dejarla volver al mundo exterior. Dijo que debía desaparecer permanentemente. Acepté. Desde entonces, durante 14 años, recibí $5,000 cada viernes puntualmente en una cuenta. Sus palabras me atravesaban el corazón como cuchillas. Así que, el ritual del viernes de mi padre, el sobredelgado, era el pago por este crimen. Me clavé las uñas en las palmas hasta sangrar, pero me obligué a seguir escuchando. Esta era la verdad, por dolorosa que fuera. El oficial presionó más. ¿Cómo exactamente la mantuvo prisionera? Gideon lo describió como si hablara de una rutina ordinaria, pero cada palabra era un infierno para mí. Cerré las puertas, encadené sus muñecas y tobillos con hierro pesado para que no pudiera escapar. La dejé sin comer durante días y gritaba. Mantuve la habitación casi completamente a oscuras, solo un hilo de luz por las rendijas. Corté todo contacto, nada de radio, nada. Cuando intentaba escapar al principio, era fuerte, arañaba y luchaba. Amenazaba con golpearla o la dejaba más tiempo sin comer. Todo para cumplir el trato con Franklin y mantener el dinero. Se debilitó, hasta quedarse acostada, llamando el nombre de su hijo con desesperación. Mi corazón se quebraba mientras Gideon describía a Eloine, mi madre, consumiéndose, encadenada durante años, llamando mi nombre en la desesperanza. Damián, hijo mío, imitó su voz débil y quebrada. Me mordí el labio hasta sangrar, con lágrimas corriendo sin control. Había llamado por mí cada noche en esa oscuridad mientras yo vivía ajeno en la mansión, pensando que estaba muerta. ¿Cómo podría perdonarme alguna vez? Me senté escuchando toda la confesión, el cuerpo temblando. Silas salió de la habitación contigua y entregó a la policía los archivos de audio y las fotos. Evidencia del encuentro de Julian con la mafia, fotos de la cabaña, la carta de extorsión. El testimonio de Gideon coincidía perfectamente con la evidencia de Silas y el relato de mi madre. El oficial asintió gravemente. Esto es enorme. Intento de asesinato, privación ilegal de la libertad, extorsión y ahora conspiración para cometer asesinato mediante contratación de sicarios. Abriremos un caso completo de inmediato. Me interrogaron brevemente sobre cómo encontré a Gideon, cómo rescaté a mi madre y luego me dejaron ir. Pero no me fui. Esperé en el pasillo. Con base en la evidencia de las grabaciones de Silas, la policía obtuvo órdenes de arresto de emergencia para Melanie y Julian por cargos de encubrimiento y asesinatos en grado de conspiración. Esa noche, unidades especiales de la policía actuaron al unísono. Me quedé fuera de la comisaría bajo la llovizna fría, viendo autos negros de policía acelerar. Un equipo se dirigió a la mansión Hartman para arrestar a Melanie y Julian. Podía imaginar cómo los sacaban de sus lujosas camas, rostros pálidos de shock. Otro equipo subió a la montaña para sellar la cabaña y recolectar evidencia restante, cadenas oxidadas fijadas a la pared, restos de comida podrida, el catre decaído donde mi madre había estado encogida. Todo prueba irrefutable. Silas estaba a mi lado, mano en mi hombro. Y ya casi termina, Damián. Serán atrapados. Asentí, pero mi corazón era un caos. No podía quedarme atrás. Un impulso abrumador me llevó a seguir al equipo SWAT hasta la mansión Hartman. El oficial al mando, un hombre alto con voz profunda y calmada, me miró. ¿Seguro de esto? Podría ser caótico. Asentí firmemente. Tengo que verlo con mis propios ojos. Destruyeron mi vida. Suspiró, luego me permitió ir en la parte trasera de un vehículo táctico. A medianoche, el convoy se detuvo frente a las puertas de la mansión. Los neumáticos chillaron sobre el pavimento mojado, rompiendo la falsa tranquilidad del vecindario. Luces rojas y azules giraban a toda velocidad, bañando la fachada con un juicio cegador, barridos luminosos sobre árboles antiguos, altos portones de hierro y estatuas imponentes. Salí y me situé detrás del cordón policial improvisado, corazón latiendo con fuerza, apenas podía respirar. La lluvia empapaba mi abrigo, pero solo sentía el fuego de la rabia. Esta era la casa donde crecí, el lugar que Melanie y Julian habían convertido en mi infierno personal. Ahora la justicia llamaba. El equipo SWAT, vestidos de negro con escudos y armas, avanzó como una marea.
Forzaron la puerta con herramientas especializadas. El clan metálico resonó. Las puertas se abrieron y entraron a la mansión. Seguí a distancia, flanqueado por 2 oficiales, mis pies crujían sobre la grava mientras las emociones se agitaban dentro. Destrozaron la puerta principal, la madera se astilló con un golpe atronador y se lanzaron al salón. Los focos de sus cascos iluminaron el espacio amplio. Pisos de mármol pulido, sofás de cuero caros, chimenea antigua, cuadros valiosos en las paredes. Melanie estaba en el centro, con un camisón de seda blanca, cabello despeinado, rostro pálido bajo la luz cegadora. No había dormido, quizás despertada por los vehículos o por instinto. Sus ojos recorrieron a los oficiales, luego se fijaron en mí con horror y puro odio. «¿Qué haces en mi casa?», gritó, voz aguda y resonante. El oficial al mando leyó la orden de arresto con voz firme y resuelta. Melanie Hartman, Julian Hartman, están bajo arresto por conspiración para cometer asesinato, privación ilegal de la libertad, extorsión y solicitud de asesinato. Melanie gritó como un animal herido, señalándome. «Traidor. Basura que no merece el apellido Hartman. Te arrepentirás». Sus maldiciones me atravesaban como cuchillos, pero permanecí inmóvil. Había sido mi madrastra, controlando mi vida con desprecio venenoso. Ahora, bajo las luces y ante la policía, no era más que una criminal acorralada. Julian apareció entonces, bajando corriendo la gran escalera en pantalones cortos y camiseta, ojos enrojecidos de ira. «¿Qué demonios es esto?», rugió. «Tú, bastardo. Te mataré». 3 oficiales lo derribaron al instante, torciendo sus brazos mientras se debatía como un pez enganchado. «Suéltame. Soy Julian Hartman». «¿Sabes quién soy?», gritaba. «Damián, estás muerto. Juro que te haré pagar cuando salga», agregó. Lo vi desaparecer en el coche patrulla. Había sido mi hermano, ahora solo un cómplice del mal. Las puertas del vehículo se cerraron con un golpe seco. Las sirenas cortaban la noche, alejando a Melanie y Julian de la mansión para siempre. Respiré hondo. El aire frío y húmedo llenó mis pulmones. No era triunfo, sino liberación tras 14 años de oscuridad. La lluvia lo lavó todo, aunque el dolor aún persistía. Conduje de regreso al hospital bajo la intensa lluvia. Mi mente aún resonaba con los gritos de Melanie y Julian. La mansión Hartman, antes símbolo de poder y lujo, ahora era un fantasma silencioso en la noche. Entré en la habitación de mi madre. Dormía plácidamente bajo la tenue luz. Me senté junto a su cama, tomé su mano y susurré. «Mamá, han sido arrestados». «Lo logré». Abrió los ojos ligeramente y me dio una débil sonrisa. «Hijo mío, tan fuerte». Lágrimas rodaron por mis mejillas, pero esta vez eran de alivio. 14 años de sufrimiento comenzaban a disolverse. Las semanas siguientes fueron caóticas. Los medios enloquecieron. Dinastía Hartman colapsa en escándalo de asesinato y encarcelamiento de 14 años. Fotos de mi madre, demacrada al ser rescatada, aparecían por doquier, junto con imágenes de Melanie y Julian esposados. Evité las noticias y me concentré únicamente en mi madre. La policía completó rápidamente el expediente dada la gravedad del caso, que involucraba a un multimillonario, delitos durante más de una década e intentos de asesinato por contrato. El juicio se programó semanas después. Me preparé mentalmente, reuní a los abogados, revisé cada detalle. Silas permaneció a mi lado, aportando evidencia adicional. «Lo tenemos todo», dijo. «No podrán escapar». El juicio se celebró en la Corte Central de la ciudad, un edificio antiguo con imponentes columnas de piedra. La sala estaba llena. Periodistas, medios de comunicación, élites financieras y público en general. Todos querían presenciar la caída de los Hartman, antes íconos de riqueza y ahora criminales. Entré con un traje negro sencillo, corazón latiendo con fuerza. Los asientos estaban ocupados. Los flashes explotaban mientras tomaba mi lugar en la zona de testigos. Mi madre estaba demasiado débil para asistir. Melanie y Julian ingresaron con uniformes grises de prisión, muñecas esposadas, rostros demacrados tras semanas de detención. Gideon también estaba presente, sentado aparte, con aspecto abatido.
Me miraban con puro odio, pero yo los enfrenté sin titubear. La fiscal, mujer de mediana edad con voz aguda, leyó la extensa acusación: conspiración para asesinar a Eloy, 14 años de encarcelamiento ilegal, extorsión, falsificación de documentos de herencia y contratación de asesinos. La sala vibraba mientras los reporteros tomaban notas frenéticamente. Detalló cómo Franklin Hartman empujó a su esposa de un acantilado para apoderarse de sus bienes, luego pagó a Gideon para mantenerla cautiva durante 14 años. Melanie y Julian lo sabían todo, continuaron con el encubrimiento e incluso contrataron a mafiosos para silenciar la verdad. Melanie negó con la cabeza. Julian miraba al suelo. Yo escuchaba cada palabra, el corazón dolido. Esta era la verdad, pero oírla públicamente seguía siendo desgarrador. La evidencia que Silas y yo reunimos se proyectó en la corte: fotos de la cabaña podrida, vídeos del estado de mi madre al rescatarla, su cuerpo esquelético, marcas de cadenas en muñecas y tobillos, todo silenciando la sala. Primeros planos de las cadenas oxidadas, restos de comida podrida, el catre decaído, todo en pantallas gigantes. Luego se reprodujo el audio de Julian pagando a los mafiosos. Su voz ordenando: encárguense de Eloy y de Gideon. Siguió el testimonio detallado de Gideon: cómo hizo el trato con mi padre, cómo mantuvo a mi madre encadenada y hambrienta para asegurar el silencio. Todo se unió en un tapiz perfecto de crimen sin fisuras. La sala quedó en silencio salvo por el clic frenético de las cámaras. Vi a Melanie palidecer mientras su abogado susurraba con urgencia. Se reabrieron todos los registros de la herencia familiar de mi madre. La fiscal presentó documentos que demostraban que Franklin y Melanie habían usurpado más de $200 millones de la herencia de mi madre mediante falsificaciones sin validez legal. La sala murmuraba. Dado que la fortuna original pertenecía a Eloy y fue tomada ilegalmente, el tribunal ordena la recuperación total de los activos actuales, incluyendo todos los beneficios generados por Franklin durante 14 años, sumando más de $1.000 millones, y su restitución completa a la señora Eloy Hartman. Para mí, no se trataba del dinero. Era justicia para mi madre y los años que soportó. Melanie perdió por completo el control. Saltó de su asiento, gritando negaciones. «Es mentira. Franklin lo hizo todo. Yo no sabía nada. Damián, maldito, inventaste esto para robar la fortuna». Su abogado objetó varias veces, pero ninguna evidencia pudo ser refutada. Fotos, grabaciones y el testimonio de Gideon eran irrefutables. Señaló hacia mí, rostro encendido. «Te arrepentirás. Apelaremos». Toda la sala fue testigo de cómo Melanie pasaba de reina arrogante a criminal desesperada. Julian se derrumbó en el tribunal. Lloraba como un niño, hombros temblando. Yo solo seguía a mamá, tenía miedo de perder mi herencia. «Por favor, su señoría, sea indulgente», sollozaba. Su voz se quebraba, lágrimas bajando por su rostro hundido. Confesó: había contratado al sicario por temor a que el secreto saliera, pero nunca quiso matar a nadie. La fiscal respondió con frialdad. El acusado solicitó activamente asesinato. No puede haber indulgencia. Lo miré sin un atisbo de compasión. Me había burlado de mí en el funeral de mi padre, me había echado de mi hogar. Ahora era solo un hombre roto, sin fachada. El panel de 3 jueces severos regresó tras una breve deliberación. La sala quedó en silencio absoluto. Melanie Hartman, 30 años de prisión por planear los crímenes y falsificación de documentos de herencia. Ella colapsó, gritando: «No. No puede ser. Soy inocente». Julian Hartman, 18 años de prisión por complicidad, contratación de sicarios y obstrucción a la justicia. Lloraba desconsoladamente, cabeza sobre la mesa. Gideon, 25 años de prisión por privación ilegal de la libertad, extorsión y 14 años de encubrimiento del crimen, dijo el juez, con la cabeza baja y expresión impasible. La sala estalló. Los flashes de las cámaras fueron furiosos. Me senté exhalando, lágrimas corriendo por mi rostro. La justicia se había cumplido. Aún así, ¿por qué mi corazón seguía tan pesado? Tras el juicio, se me permitió una última visita a la prisión para formalidades. El centro estaba en las afueras, rodeado de altos muros de concreto, aire frío y opresivo.
Mi encuentro con Melanie fue en una sala austera, separados por vidrio grueso, hablando solo por teléfono. Entró con uniforme gris, cabello blanco y despeinado, sin maquillaje. Pero aún conservaba su arrogancia, sentada erguida, mirándome con desprecio. ¿Vienes a presumir? Escupió. Todo fue circunstancial. Tu abuelo dejó demasiado a Eloin. Todos debieron luchar por ello. Franklin lo hizo por la empresa. Yo solo ayudé. Culpaba a las circunstancias. Mi padre, mi abuelo, sin mostrar remordimiento alguno por mi madre. La miré con voz helada. Destruiste esta familia. Sabías que mi madre estaba viva, encarcelada, y aún vivías en el lujo. La prisión es tu única opción. Mis palabras cortaron profundo. Se quedó en silencio un instante, luego rompió a llorar, no por arrepentimiento, sino por su poder perdido. He perdido todo. La mansión, el dinero, todo. Lágrimas cayeron, pero sus ojos seguían ardiendo de odio. Me levanté y me alejé sin mirar atrás. Había sido mi pesadilla, ahora solo era pasado. La reunión con Julian fue más pesada. Entró completamente roto, demacrado, círculos oscuros bajo los ojos, sin rastro de arrogancia. Se sentó, voz temblorosa. Damián, hermano, lo siento. Me equivoqué. Solo seguí a mamá. Tenía miedo de perderlo todo. Por favor, perdóname, sollozó, hombros temblando, pareciendo el niño que una vez rompió mis juguetes. Lo miré, sin odio, solo compasión. No te odio, pero lo que hiciste debe ser juzgado por la ley. El perdón llevará tiempo. Asintió, lágrimas corriendo. Lo sé. Gracias. Salí, corazón lleno de emociones encontradas. Había sido mi enemigo, pero también víctima de Melanie. Al salir de la prisión hacia el cálido sol de la tarde, sentí la luz inundar mi ser tras años de tormenta. Los accionistas votaron para destituir a toda la antigua junta directiva, aquellos que alguna vez habían sido leales a mi padre y a Melanie. El precio de las acciones se desplomó catastróficamente, pasando de cientos de dólares por acción a simples centavos, enviando ondas de choque a todo el mundo financiero. La marca enfrentó demandas colectivas por escándalos éticos. Socios se retiraron, empleados renunciaron en masa, y la prensa cubrió sin tregua un imperio construido sobre sangre y lágrimas. La empresa se vio obligada a una reestructuración completa y a un cambio de nombre, borrando para siempre el legado de Franklin Hartman. Un imperio que se derrumbó bajo el peso de sus propios crímenes. Yo me senté en la habitación del hospital de mi madre leyendo esos informes, sintiéndome en paz. Ese había sido el lugar donde trabajé, donde intenté probarme a mí mismo. Pero ahora ya no era más que pasado. ¿Qué opinas de todo esto?, preguntó mi madre, su voz aún débil pero curiosa. Sonreí. Se lo merecían, mamá. Ya no los necesitamos. Mi madre me otorgó plena autoridad sobre los activos recuperados inmediatamente después del fallo del tribunal. Tumbada en su cama, me apretó la mano con fuerza. Tú decides, hijo. Confío en ti. El enorme monto, más de $1.000 millones de la fortuna original más los beneficios acumulados, ahora nos pertenecía, pero ella no quería nada de ello. No quiero dinero manchado de sangre. Asentí y comencé a actuar. Decidí vender todas las acciones del conglomerado. Las reuniones con los abogados se prolongaron, pero finalmente lograron recaudar cientos de millones. Luego liquidé los superdeportivos, el lujoso yate que alguna vez fue orgullo de mi padre, la mansión Hartman con sus extensos jardines y todas las propiedades relacionadas, desde el ático en Nueva York hasta las villas en Europa. Con cada venta que firmaba, un pedazo del pasado se disolvía. En total, recuperé alrededor de $600 millones, suficiente para que mi madre y yo empezáramos una vida nueva, limpia, lejos de las sombras de la antigua familia. Invertí una parte en fondos seguros. El resto serviría para construir nuestro futuro. Llevé a mi madre fuera de la ciudad tan pronto como estuvo lo suficientemente fuerte. Después de semanas de terapia, caminaba con más seguridad, aunque aún necesitaba mi brazo para apoyarse. Elegimos una pequeña casa tranquila en las afueras, a 2 horas de la ciudad, un lugar bañado por el cálido sol, con suaves brisas que recorrían campos verdes y sin rastro de la oscuridad Hartman.
Una casa modesta con un pequeño huerto detrás, una sala acogedora con chimenea y ventanas que daban a un lago reluciente. Mi madre se recuperó más rápido de lo esperado. Comía adecuadamente, y yo cocinaba los platos que más le gustaban. Desde sopas de verduras hasta pan tostado, poco a poco recuperó peso y su piel volvió a brillar con salud. Un psicólogo la visitaba 2 veces por semana para ayudarla a enfrentar los recuerdos. La observaba y no podía sentir más que gratitud. Comenzaba a vivir la vida que creía haber perdido para siempre. Caminando conmigo, cocinando juntas y soñando con el futuro. Las cicatrices en sus muñecas seguían ahí, pero eran recordatorios de su fortaleza. Una tarde de otoño, suave y dorada, con la luz filtrándose entre los árboles, llevé a mi madre a visitar la tumba de mi abuelo en un cementerio suburbano. Frente a la piedra con su nombre, coloqué las flores frescas que habíamos traído y permanecimos en silencio durante largo rato. El viento movía las hojas, trayendo consigo el aroma a tierra húmeda. Tomé la mano de mi madre, sintiendo una ligereza profunda. A partir de ese día, podríamos vivir una nueva vida. Ya no gobernados por el miedo ni el control. Ya no cargando el nombre Hartman como una sentencia, sino como 2 personas comunes renacidas. Nos alejamos de la tumba, con el cálido sol de la tarde iluminando nuestro camino a casa. Una nueva vida había comenzado, y yo estaba listo.